Buenas noches. Sí, la crisis de los opioides es una crisis terrible en los Estados Unidos. Sin embargo, el planteamiento del presidente Petro es cerrado. Es un planteamiento que se sustenta sobre la idea de que el hecho de que se consuman más opiáceos o más fentanilo disminuye el consumo de la cocaína. Y eso no es cierto. El mercado de consumo del opio es un mercado absolutamente aparte, absolutamente distinto al mercado del consumo de cocaína o de los cocainómanos. ¿Pero coincide en que ha cambiado la ruta? No, de hecho las rutas que nombran el presidente son rutas que ya cumplen más de 15, de 20 años. Lo que es cierto es que ahora los narcotraficantes colombianos y mexicanos buscaron las maneras y encontraron a través del crimen transnacional organizado rutas que los llevan a poder llevar sus productos, como la cocaína, por supuesto, a Asia, a África y a través de Asia y África llegar, por supuesto, a Europa Occidental. En algunos casos lo hacen a través del Pacífico, en otros casos, como lo señala el presidente, lo hacen a través de Brasil, cruzando el Atlántico. Ahora, otro de los países al que apuntó Gustavo Petro es Ecuador, ¿no? Desde donde iría la droga hacia la región de Asia Oriental, Japón y también Australia. De ser cierto esto, ¿estaría vinculado a esta renovada crisis de violencia que vive Ecuador? Sin duda, la crisis de violencia y la crisis de seguridad que está viendo Ecuador, no de ahora, sino en los últimos 5 años, tiene que ver con la injerencia de grupos narcotraficantes y de crimen organizado, como el Tren de Aragua, que llegaron a Ecuador para hacerse cargo del tráfico de droga que viene de Colombia. Sin embargo, la imprecisión de parte del presidente, es decir, que eso se debe a que se disminuyó la siembra de coca en el norte de la Amazonía colombiana y se aumentó en la franja con el Ecuador. Es cierto, se aumentó y mucho en toda esa zona de la franja como con Ecuador, pero por motivo de la saturación que ya cumplió la Amazonía colombiana. Desgraciadamente hoy en Colombia estamos enfrentando la mayor cantidad en toda nuestra historia de hectáreas sembradas, hectáreas que se multiplican día a día, virtud por supuesto del fracaso que ha tenido la política antidrogas del gobierno Petro, y esto ha llevado a que cada vez el fenómeno busque más espacios hacia el sur, y por supuesto ahí es donde Ecuador y esta franja ecuatoriana están sufriendo este efecto. Me propongo retomar por un momento esta crisis de opioide tan grave, ¿no?, que atraviesa Estados Unidos. Recordemos que en el pasado mes de junio Washington imputó a empresas y también a ciudadanos chinos por el tráfico de fentanilo. De hecho, pidió colaboración a la nación asiática. ¿Qué rol juega China en todo este escenario? China es el máximo productor de los elementos básicos para lograr un opioide sintético. Tenemos que recordarle a nuestra audiencia que el gran monstruo que estamos enfrentando tiene como gran fortaleza que puede ser creado casi en un 95% de manera sintética. Antes se necesitaban altísimos niveles del elemento natural, del opio como tal, más del 76-77%. Hoy en día, desgraciadamente, el desarrollo tecnológico les ha permitido que necesiten muy poco para poder producirlo. Casi en su totalidad es producido de manera sintética. Y esto genera dos problemas. El primero, que se puede producir en cualquier basement americano, en cualquier hogar americano, con el simple conocimiento de cuál es la combinación de los elementos. Y el segundo, que es supremamente difícil de controlar en sus fases previas de producción, porque al no tener elementos orgánicos durante su cocina, correcto, durante su cocinamiento, para decirlo de alguna manera, emite muy pocos olores o emite muy pocos elementos que les permitan a las autoridades poder perseguir sistemáticamente estos lugares donde se está produciendo. Es ahí donde se necesita y donde Estados Unidos ha pedido un apoyo muy importante a las farmacéuticas chinas, que son las principales productoras de estos elementos que combinados, con eso hay que dejarlo muy claro, que combinados pueden llegar a producir el fentanilo.